La definición del modelo OSI nos lleva a explicar que se desarrolló en el año de 1984 por la organización ISO, International Organization for Standardization. Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos, debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. El modelo OSI consta de 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final. Precisamente, esta separación en niveles hace posible la intercomunicación de protocolos distintos, al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación. Hay que tener muy presente que el modelo OSI no es la definición de una topología ni un modo de red en sí mismo. Tampoco especifica ni define los protocolos que se utilizan en la comunicación, ya que estos están implementados de forma independiente a este modelo. Realmente lo que hace OSI es definir la funcionalidad de ellos para conseguir un estándar. La capa número uno del modelo OSI nos dice que es la capa física. Esta capa ofrece a los niveles superiores un servicio de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Se encarga de las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimientos de la transmisión física. En el sector mecánicas se refiere a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz físicas como el medio de comunicación. Por ejemplo, las dimensiones y formas del conector, el número de cables usados en la conexión, el número de pines del conector, el tamaño del cable y el tipo de antena. En las eléctricas se especifican las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, la velocidad de transmisión, intensidad de los pines. Funcionales. Define las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red. Por ejemplo, pin X para transmitir, pin Y para recibir. De procedimiento. Establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico. El nivel número 2 del modelo OSI es la capa de enlace de datos, la cual utiliza la funcionalidad ofrecida por la capa física. Aunque la capa física ofrece un mecanismo para enviar y recibir datos, esta capa no se encarga de comprobar si los datos recibidos son correctos. La capa de enlace de datos tiene como objetivo ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y la detección de errores. Además, ofrece medios para activar, mantener y desactivar este enlace. Por otra parte, se encarga del control de enlace de datos, realizando tareas como la delimitación de dichas tramas, reconocimiento de tramas, resolución de pérdidas de datos y duplicaciones, control de flujo y control de sentido de la transmisión. Esta capa se ocupa en resumen de los siguientes aspectos: direccionamiento físico, topología de la red, división de los datos en tramas, acceso al medio, detección de errores, distribución ordenada de tramas y control del flujo. La capa número 3 del modelo OSI es la capa de red, la cual proporciona los medios necesarios para la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de datos. De esta manera, las capas superiores no tienen que conocer la técnica de conmutación empleada o el camino que seguirá el mensaje hacia el destino. Las unidades de información de esta capa se denominan paquetes. Se encarga de los siguientes aspectos: técnica de conmutación, enrutamiento, gestión de prioridades, control de la congestión, tarificación, interconexión de redes y direccionamiento. La capa número 4 es la de transporte, la cual se encarga de proporcionar mecanismos de intercambio de datos entre sistemas finales a extremo a extremo. Este intercambio debe realizarse libre de errores, en consecuencia sin pérdidas ni duplicados y cumpliendo los requisitos establecidos. La unidad de información de esta capa se denomina segmento o datagrama. Es mismo esta capa es mismo de esta capa, recibe los datos del nivel superior, dividirlos en segmentación y reensamblado.
si fuera necesario, y enviarlos a nivel de red para que los transmita, asegurando que todos los trozos lleguen de manera correcta y eficiente al otro extremo. Ordenación de paquetes. Realizar un control de flujo de extremo a extremo, establecimiento, mantenimiento y cierre de la conexión. Optimizar el empleo del nivel de red, multiplexión y demultiplexión. Control de errores y direccionamiento del punto de servicio. Capa número 5. Capa de sesión. Se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos ordenadores que están transmitiendo datos. El servidor provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. La capa de sesión proporciona los siguientes servicios. Control de diálogo. Este puede ser simultáneo en los dos sentidos, full duplex, o alternado en ambos sentidos, half duplex. Agrupamiento. El flujo de datos se puede marcar para definir grupo de datos. Recuperación. La capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de punto de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. Capa de presentación, que sería la número 6. El objetivo de esta capa es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar, más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. La capa de presentación es la encargada de definir el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrecer un conjunto de servicios de transformación de datos. Definir sintaxis utilizadas entre entidades de aplicaciones y proporcionar los medios para la selección y modificación de la representación utilizada. Codificar los datos en modo estándar y realizar funciones de compresión y cifrado de datos. Por último, la capa número 7 es la de aplicación, la cual ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos.